Buen día a todos, espero que se encuentren excelente el día de hoy. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el oscilador Puente de Wien. Mi nombre es Ángel Ibáñez, estudiante de la Universidad de los Andes. Este video va dedicado para la materia Electrónica 3, profesor Alberto Medrano, por la carrera de Ingeniería Eléctrica. El oscilador. Un oscilador electrónico es un circuito electrónico que produce una señal electrónica oscilante periódica, a menudo una onda sinusoidal, una onda cuadrada o una onda triangular. Los osciladores convierten la corriente continua de una fuente de alimentación en una señal de corriente alterna. Son ampliamente utilizados en muchos dispositivos electrónicos, que van de los generadores de relojes más simples hasta instrumentos digitales como calculadoras, computadoras y periféricos complejos. Ahora, a la derecha podemos observar un diagrama de bloque de un circuito lineal con realimentación positiva. Ahora, este circuito es un amplificador operacional que está realimentado positivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que tengamos en la salida un voltaje, se sumará y se sumará y se sumará y se sumará hasta que el dispositivo se sature. Pero con este voltaje inicial, él se va a ir saturando. Ahora, en este caso particular, vamos a hablar de esta configuración. El puente de Wien es el circuito que se muestra en pantalla. Está conformado por un amplificador operacional, unas resistencias, una rama RC en serie y RC en paralelo. Como podemos observar, principalmente los dispositivos de carga y descarga son los capacitadores, porque las resistencias no almacenan energía. Entonces, lo que juegan un papel fundamental aquí van a ser los condensadores. Ahora, resumen del oscilador del puente Wien. Sin señal de entrada, un oscilador de puente Wien produce oscilaciones de salida continua. Esto es muy importante, dado que sin ningún tipo de generador, el oscilador va a funcionar. El oscilador de puente de Wien puede producir una amplia gama de frecuencias, o sea, puede producir frecuencias de la forma que la calculemos o que deseemos, o dependiendo de la aplicación que le queramos dar a este circuito. La ganancia de voltaje del amplificador debe ser mayor a 3. Esto es un dato muy importante. La REC RC se puede utilizar con un amplificador no inversor. La resistencia de entrada al amplificador debe ser alta en comparación con R, para que la REC RC no se sobrecargue y altere las condiciones requeridas. La resistencia de salida del amplificador debe ser baja para minimizar el efecto de la carga externa. Se debe proporcionar algún método para estabilizar la amplitud de las oscilaciones. Si la ganancia de voltaje del amplificador es demasiado pequeña, las oscilaciones deseadas decaerán y se detendrá. Si es demasiado grande, la salida se saturará hasta el valor de los rieles suministro y se distorsionará. Con la estabilización de amplitud en forma de diodo de retroalimentación, las oscilaciones del oscilador de puente Wien pueden continuar indefinidamente. Ahora, ya vimos el circuito. Ahora, ¿cómo van a hacer esos cálculos o en qué se basan esos cálculos? Bueno, esos cálculos se basan en el cálculo de impedancia, porque son los dispositivos que van a almacenar y entregar energía, o sea, que van a hacer variar el circuito, porque la resistencia no pueden hacer variar un voltaje ni almacenar energía. Entonces, Z1 va a ser la rama RC en serie, Z2 la rama RC en paralelo y Z3 y Z4 la resistencia R1 y R2. Para que el puente esté en equilibrio y la señal se realimente de manera positiva para sostener la oscilación, el voltaje entre los nodos de salida del puente debe ser cero. Esto ocurre cuando la relación de las impedancias de los brazos adyacentes es igual. Entonces, se tiene que cumplir que Z1 entre Z2 es igual a Z3 entre Z4. Volvemos aquí arriba. Entonces, si podemos ver estas resistencias, la división, matemáticamente hablando, tiene que ser igual a esto, matemáticamente hablando. O sea que sería que los capacitadores, la rama RC
en serie y RC en paralelo, esta división de 1 y esto de 1, para que se cumpla que el, el voltaje entre los nodos de salida del puente debe ser 0. Entonces, tenemos la fórmula de frecuencia, 1 entre 2pi por RC, y la ganancia de voltaje, que sería 1 más R1 entre R2. Sabemos que 1 más entre R1 entre R2 me debe dar 2 para que la ganancia sea 3. ¿Ok? Entonces, vamos con un ejemplo. Se requiere un circuito oscilador que para generar una forma de onda sinusoidal de 5.2 kHz, calcule los valores de la resistencia determinante de la frecuencia R y los dos condensadores C para producir la frecuencia requerida. Entonces tenemos la fórmula de F, conocemos la frecuencia y aquí hay que tener en cuenta de algo. Al asumir el valor de un condensador, lo principal es que existe ese valor comercialmente. En este caso, 3 nanofaradios se asumió para despejar R. Se tuvo una R de 12.2 kilo. Entonces, el valor de 3 nanofaradios y de 12.2 kilo van a ser el de las ramas en serie y el de la rama en paralelo de RC. Y ya tenemos estos cálculos hechos. Ahora, para que la ganancia sea igual a 3 o más, asumiendo R1 igual a 100 kilo, despejamos R2 y nos da 50 kilo. Bien, tenemos los cálculos hechos. Ahora, con las fórmulas y con el ejemplo, nosotros deseamos hacer un oscilador para una frecuencia de 60 Hz, que serían 60 veces por segundo. Bien, entonces conocemos la frecuencia y la fórmula, tomamos un valor de 7 nanofaradios y nos da una R de 379 kilo. Ahora la ganancia. Tomamos un valor de R1 de 1 kilo, lo que nos da un valor de R2 de 500 ohm. Bien, tenemos nuestro circuito y la oscilación. ¿Ok? Para hacer estas diapositivas se utilizó la siguiente bibliografía, muy buena por cierto, se las recomiendo. Es esta que podemos ver en pantalla, lo del oscilador electrónico de la academia. Aquí está el enlace web, otro enlace web. Las diapositivas del profesor Alberto Medrano, oscilador de puente de Wien, y del libro de Manuel Rodríguez, Electrónica Lineal Avanzada, Mérida, Venezuela. ¿Ok? Entonces nos dirigimos al circuito. Colocamos, estaba haciendo pruebas, colocamos un valor de 1 kilo ohm, como estaba en los cálculos. Pisamos el espaciador y vemos que no oscila. Tenemos una línea constante en el tiempo. Ok. Entonces verificamos la rama RC. 379 kilo ohm, 379 kilo ohm y los capacitores 7 nanofaradios. Bien. Entonces, si calculamos bien, hicimos nuestros cálculos, ¿por qué no funciona el circuito? Pero si recordamos, esta ganancia en el resumen decía que tendría que ser mayor a 3. Y aquí está en 3 exacto. Y no funciona. Entonces, jugando con los valores, colocamos aquí 4 kilo ohm. Utilizamos la barra de espaciamiento. Y podemos ver que el circuito ya funciona. Simulamos y podemos ver cómo el voltaje varía entre 7 y 8. ¿Ok? Aquí quería mostrar esto, que es prácticamente como donde se satura el dispositivo y comienzan las oscilaciones. ¿Por qué entre 8? 8 y menos 8. Porque aquí yo alimenté con menos 9. 9 y menos 9. ¿Ok? Y la variable sí la dejé en 12, pero le quería mostrar ese detalle. ¿Ok? Ahora, funcionó, pero esto no fue nuestro cálculo. ¿Ok? Entonces, vamos a intentar colocarla en 3.2. ¿Ok? Pisamos la barra espaciador y podemos ver que el circuito comienza a oscilar, pero se tarda mucho. ¿Ok? Entonces, una cosa son los cálculos matemáticos que hagamos y otra cosa es físicamente lo que esos cálculos significan. Además de eso,
Al implementar los valores de resistencia y capacitadores, sabemos que no estamos trabajando de forma ideal y tenemos unos errores en todos los elementos. Me explico. Entonces, ahora vamos a poner esta resistencia muy grande, de 1 mega, como decía la teoría. Entonces, para 1 mega la ganancia va a ser muy grande. Pisamos la barra espaciadora, se saturó el dispositivo. No tenemos oscilaciones. ¿Ok? Entonces, para 1K, pisamos la barra espaciadora, mire, cambia, pero también está saturada para el voltaje negativo. Entonces, lo mejor aquí para que funcione el circuito sería 4K. Ok, pisamos la barra espaciadora, se me olvidó. Listo. Y funciona y podemos ver los voltajes. Ahora, ¿qué puede ser también que por qué tenemos que subir más de 3? O sea, porque aquí tendríamos una ganancia prácticamente de 4. Entre 500 nos daría 8. Más el 1 de la fórmula nos daría 9. Entonces, tenemos una ganancia de 9, pero estamos utilizando este dispositivo a una frecuencia muy baja también. Y estos dispositivos mayormente se utilizan a frecuencias altas, como para relojes, telecomunicaciones, etc. Entonces, a la hora de implementar cualquier circuito electrónico, lo principal sería entender bien el funcionamiento básico del dispositivo para luego simularlo y tener una idea de que si está funcionando o no está funcionando o los valores comerciales, etc. Y otra cosa va a ser muy diferente cuando lo implementemos en físico. Pero mucho que les haya gustado el video, que hayan entendido. Muchas gracias a todos por su atención.